No, estaba preocupado por él mismo, por la familia de Andrés, por la familia de Santiago y por la familia de Juan. El hecho de no tener pesca se traducía en no tener ganancia, y en no tener ganancia se traducía en no llevar alimento al hogar. Estando ya sumamente estresado, viene un hombre hablando de amor y paz, muy relajado, en el momento en el cual yo estoy que ni me calienta el sol, y todavía él, siendo artesano, se le ocurre la brillante idea y dice, oye, ¿y si metes el mar un poco más adentro y pescas? Así como que, ¿qué es lo que Pedro le dice a Jesús? Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Podemos ver la cara de frustración de Pedro diciendo, mira, no se me había ocurrido. Yo que sepa, yo soy pescador. No sé, si tú siendo artesano, tal vez a lo mejor leíste un tratado sobre pesca, no me llegó el artículo, no me llegó el memorándum, pero bueno, es una muy buena idea. Que yo sepa, estamos en un lago y los peces están en la orilla. ¿Cómo se te ocurre entonces pedirme que meta en lo profundo del lago y eche la red para pescar? Y aquí, hermanos, la culpa, el instinto está en Adán. No es mi culpa, es de aquel. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Si creías que ahorita empecé a pescar, no, fíjate que fue toda la noche. Y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Si esto no sale, ¿quién crees que va a ser el culpable? Bien, maestro, ¿crees que sabes hacer las cosas mejor que yo? Perfecto, en tu palabra echaré la red, lo que me faltaba. Ahora, ¿esto es un pensamiento irreverente? ¿Qué es más irreverente, hermanos? A veces hemos orado, cuando en realidad le estamos dando instrucciones a Dios de cómo lo queremos, cuándo lo queremos, en qué momento lo queremos. Le damos órdenes a Dios, no es oración, es darle órdenes a Dios. Y en nuestros mejores momentos, oye, mira, vamos a hacer una devocional. Ay, sí, ahorita no, ahorita ando bien padre, ahorita no me toques. Pero en nuestros peores momentos, cuando tenemos el agua hasta el cuello, Elí, Elí, lama sabactani, hasta empezamos a aprender arameo. En una ocasión se le preguntó a Paul Washer cuál era la parte del culto que más le incomodaba. Prontamente contestó, cuando cantamos los himnos. ¿No es acaso el momento en el que más mentiras se le cantan a Dios? Le decimos, eres mi todo el domingo, mas en la semana afirmamos como en nuestros hechos. No eres absolutamente nadie en mi vida. Tercer aspecto, meras proposiciones filosóficas o hechos concretos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Primero Pedro le llama a Jesús maestro, como ya lo mencionamos, alguien que si bien merece respeto, puede ser cuestionado. Pero ahora le llama Señor. Cualquier guía espiritual puede hacer meras proposiciones filosóficas, pero solamente el Creador puede llevar dichas ideas filosóficas, dichos sueños, a la materialización. Este maestro convierte su orden en una realidad. Pedro ahora no lo llama maestro, le llama Señor. Curios, y no el señor de la tiendita, no el señor don Pedro, no. Curio, si lo profundizamos, es Señor soberano, mi amo. Cada vez que un ser humano tuvo un encuentro con el Todopoderoso, se llevaba un patrón.
El ser humano se veía a sí mismo, veía una inmensidad de pecado, pero en ese mismo momento veía a Dios y veía una profunda santidad. No se comparaba a Hitler, a Mussolini, se comparaba él mismo con Dios y por ende veía absoluta santidad y por ello se veía realmente como Él es, a la luz no de su propio carácter, sino a la luz de Dios mismo. Por favor, hermanos, si me pueden acompañar en Romanos 10:17, yo leo de Dios habla hoy. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene la palabra de Cristo. Perdón si voy un poco rápido, pero lo que quiero es que quede establecida la idea. Génesis 1, del 1 al 3, en Nueva Versión Internacional, menciona: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y 2 Corintios 4, 6, haciendo eco de dicho sermón, de dicho versículo, dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ahora, hermanos, seamos críticos. ¿Son las Escrituras las únicas que reclaman autoridad? No. Tenemos los escritos de los dichos de Buda, en el Theravada, atribuido a Buda, los Vedas, el Corán, el libro del Mormón, etc. Ahora, subamos un poco en la pregunta. ¿Sobreviven las afirmaciones de Buda, Mahoma a la tumba? Si la respuesta es un rotundo sí, y la prueba está de que sí, es un rotundo sí, porque aún seguimos hablando de ellas, la prueba en automático viene. ¿Por qué hay restos de Buda? ¿Por qué hay restos de Mahoma? Porque, hermanos, donde otras religiones señalan sus escritos para reclamar su autoridad, el cristianismo señala la tumba vacía de su Salvador, de su fundador. Y ahora el inciso B del tercer punto. Y al ser ahora discípulo, ¿ahora qué? ¿Yahweh o Mamón? El Antiguo Testamento son los pinceles y óleos que Dios utilizó para plasmar en el lienzo del Nuevo Testamento la majestad de su Hijo. Las últimas palabras de Josué hacia el pueblo de Israel fueron: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esto lo encontramos en Josué 24:15, y Deuteronomio 30:19 menciona: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La cuestión es la siguiente: Pedro puede retirarse y gozar de la gran vida debido a dicha pesca, o bien puede asumir ahora someterse a este nuevo capitán, que no solamente es un carpintero, ni siquiera es un nuevo pescador, es el dueño del mar, es de hecho el creador del mar. Ahora, bien, la frase pescadores de hombres no es una frase que Jesús haya acuñado. Era una frase que de hecho los rabinos y los filósofos del tiempo usaban para reclutar discípulos. Prácticamente lo que querían decir es: tengo una proposición filosófica que puede cambiar al mundo. ¿Te unes al barco? Eso era lo que realmente querían decir con pescador de hombres. Pero Pedro, al ver que Jesús no solamente tiene muy buenas ideas, sino el poder de llevarlas a cabo, se une al Señor. Y tercer y último aspecto, la mejor versión de ti mismo. ¿Llevaría usted a reparar su laptop con un zapatero? ¿Por qué pues lleva su existencia muerta a otro muerto para que le dé vida? Vemos en las Escrituras que cuando Dios llamaba a alguien, la persona en cuestión seguía siendo ella, pero ahora más viva que nunca. En realidad llega a estar realmente viva hasta que tiene un encuentro con el autor de la vida. Y algunos ejemplos que podemos ver: Moisés, de ser pastor de ovejas a pastor de una nación.
de Oseas de ser un esclavo a ser Josué un general, a Caleb de ser un esclavo a ser un subcomandante, de Sara de ser una mujer estéril a ser madre de una nación, Ruth de ser una pagana a esposa de un terrateniente, antepasada de dos reyes famosos, uno terrenal y otro eterno. Y también tenemos a Lidia de ser comerciante a colaboradora del apóstol Pablo, de ser empresaria terrenal a empresaria celestial. Sabemos por cuestión de Eusebio de Cesarea, historia eclesiástica, que Pedro tomó como una misión personal el que si sabía que algún miembro de X o Y congregación había cometido un error garrafal, tomarlo, hablar con dicha persona y tomarse como una misión personal el restaurarle. ¿Cómo podemos ver eso? Hermanos, hay también un patrón en las Escrituras. Cada líder que Dios levantó, y esto no fue un principio, no fue una norma establecida, fue en un sentido común. Moisés toma a Josué, lo prepara como su sucesor. Josué toma a Caleb, lo prepara como su sucesor. Y en este caso, Pedro toma a Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Pues fue el sobrino de Bernabé, que por hechos sabemos que, sí, tío, yo te voy a seguir a todos lados. Sí, tío, voy a ser totalmente obediente. Sí, tío, claro que voy a entregar mi vida a Cristo. Y hermanos, si un principio que podemos aprender del Evangelio de Marcos es el hecho de que para que un hombre hecho y derecho no solamente habla, sino que también hace. Marcos, cada evangelio tenía su público objetivo. Mateo para los judíos, Lucas para los griegos, Juan para se aventó a los tres, judíos, griegos y romanos, prácticamente todas las culturas influyentes en el Mediterráneo en ese momento, y Marcos dirigido a los romanos. Pero también bien podemos decir que Marcos es un evangelio satírico, porque hace burla de la idea que se tenía del emperador. El emperador solamente movía un dedo y a pesar de que sus legiones, su ejército, su gente, fuese la que sufriese la guerra, fuese la que sufriese la sangre, ¿a quién le ponían el arco de triunfo? Al emperador. ¿Por qué? Pues porque es el emperador. Pero ¿cómo se puede resumir el Evangelio de Marcos? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La máxima autoridad se pone como siervo y en el papel de siervo busca servir al grado de dar la vida misma. En este caso, Pedro cambia totalmente esa idea celote que tenía. ¿Quién eran los celotes? Recordemos, era un partido, eran como pues revolucionarios, prácticamente eran sicarios, que en el momento de ver a un judío helenista era el que siendo judío ya se olvidaba totalmente del judaísmo y vivía como griego, y también encargado de destruir desde el interior a los romanos. Se creía que por su carácter y por su ideología, Pedro muy seguramente haya sido un celote. Cambiando esta perspectiva, ahora entiende que el poder está y se nos es dado para servir y no ser servidos. Y en dicha elemento, al confiar él en su capacidad, en verse a sí mismo, en tener el enfoque de su vida en él, es que falla. Hermanos, cuando Jesús le dice, Pedro, me vas a negar, y Pedro le contesta a Jesús, Señor, ¿cómo se te ocurre? Jamás te voy a negar. Pedro estaba diciendo absolutamente la verdad.
¿Pero por qué? Porque estaba dando un salto de rana, estaba dando un salto de conejo y no era capaz de llegar a la luna. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba confiando en sus propias fuerzas. Tenía una visión bastante miope. ¿Por qué? Porque el enfoque estaba en él. Muchos critican, ay Pedro, negó al Señor. Ay Pedro, el impulsivo. Pero hermanos, la Escritura nos devuelve la cachetada y dice, ay Pedro, el que sí tuvo la capacidad de caminar sobre el mar. La Escritura es bien clara, caminó. Que desvió la vista es otro asunto y ahí cayó. Pero no podemos decir que Pedro no tenía una fe sincera, que la tenía sinceramente equivocada y desenfocada. Es otro rollo, pero ya poniendo la vista en el Señor, fue capaz de caminar sobre el agua. Y teniendo esa misma visión, les menciono, Eusebio de Cesarea, no lo tenemos en la Escritura, pero Eusebio de Cesarea registra y es, hermanos, fascinante esta frase de Tertuliano, que lejos de quedar como una mera frase, se convierte en una gran verdad. La sangre de los mártires vino a convertirse en la semilla del Evangelio. Porque antes de que Pedro fuese ejecutado, matan a su esposa delante de él y cual naranja mecánica le obligan, le abren los ojos a fuerzas para que vea la tortura de su esposa, y ambos se echaban porras, por así decirlo, para no negar al Señor, diciendo, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Pero cuando se le da la orden a los legionarios de torturar a la esposa de Pedro, muchos se quedaron, ¿perdón? ¿Escuché bien? ¿Torturar a una mujer? Entendemos si torturamos a este viejito, a este señor, porque ellos son los malos. Hermanos, los romanos, muchos legionarios romanos, creían que los malos del cuento eran los cristianos, porque los acusaban de incesto, los acusaban de revolucionarios, los acusaban de caníbales, porque al escuchar tengo de que comer su cuerpo y su sangre, ellos les lo tomaron muy literal y pensaban que efectivamente se comían los restos de su fundador. Pero al ver el carácter, el testimonio, como Spurgeon lo mencionó, la gente no lee la Biblia, lee vidas. Y al ver la vida de la esposa de Pedro, la vida del propio Pedro, dice, oh, estás loco. Esto rompe con mi propio código de honor. ¿Cómo me mandas a matar a mujeres y a niños? ¿Y saben lo que hacían en ese momento? Se quitaban la armadura asqueados, porque así como para el samurái su katana era su alma, para el soldado romano su lórica era también un objeto de honor. Y yo no voy a obedecer esta orden tan descabellada. Pues también, entonces, ¿quieres decir que ya te estás haciendo partidarios de ellos? Sí, porque este hombre, sin levantar una sola espada, sin levantar una sola gladius, sin un solo filum, sin ninguna espada, sin ninguna lanza, ha hecho más cosas que tú. El mismo Senado le reclamaba a Trajano, Señor, ¿cómo nos ordenas a arrestar a estos hombres si durante la peste que azotó a Roma, estos hombres fueron los que se quedaron a cuidar de nuestra gente? Y Señor, si usted está vivo en este momento, es gracias a ellos. ¿Cómo sabemos eso? Porque esa primera generación murió y los que quedaron vivos dieron testimonio de que esa generación se quedó cuidando a los romanos que habían sido infectados de la peste, y obviamente sobreviviendo dieron testimonio de que estos hombres dieron su vida, viendo cómo el dolor le gritaba nuevamente a Pedro, niega a tu Señor, pero ahora teniendo los ojos puestos en el Señor, no le negó, resistió y pasó la prueba, de tal forma que lo que era un junior, un hijo de mami,
sí, tío, te obedezco, pasó a darle bofetada con guante blanco al apóstol más influyente, a Pablo, y ni modo, Lucas, tráete a este chamaco, porque al chamaco ya le salió un barro, ya le salió una cana, ya maduró y es digno de estar con nosotros, y tráetelo. Y por esa restauración es que tenemos el Evangelio de Marcos. Y por dicha restauración, Pedro nos dice a cada uno de nosotros, Dios, el Salvador, es experto, le encantan las segundas oportunidades. La regaste, no importa, arrójate, no cometas el error de mi compañero Judas, no te equivoques de árbol. Ese árbol con una soga no debes ir ahí. Ve al árbol que está cruzado, a ese sí debes de ir. Y a ese, si la regaste, es al que está clavado ahí, pedirle perdón. Todos lo hemos regado, todos hemos cometido errores, todos sabemos cuál ha sido dicho error, pero podemos ir de nueva cuenta al Salvador. Dios los bendiga.